El 31 de enero de 1996, Rachel Mellon se quedó durmiendo en su casa mientras su padrastro salía a pasear al perro. Al volver, según él, dejó la puerta abierta, y al parecer con esto bastó para que Rachel, de tan solo 13 años, desapareciera. Acompáñenme a ver esta desaparición misteriosa, la desaparición de Rachel Mellon. Rachel Marie Mellon Scheme nació el 13 de octubre de 1982 en Illinois, Estados Unidos, hija de Amy y Jeff Scheme. Cuando tenía 3 años, sus padres se divorciaron y su madre se volvió a casar con un hombre llamado Vincent Mellon. Poco después de que Amy y Vincent se casaran, tuvieron 2 hijos más, Jason en 1988 y Ashley en 1990. Rachel se llevaba muy bien con sus 2 hermanos. Toda la familia vivía en Bolingbrook, Illinois. Rachel era una niña brillante y feliz. Le encantaba cantar, bailar y hacer reír a la gente. Parecía haber nacido con una sonrisa grabada permanentemente en su rostro. Según su padre, Jeff complacía a todo el mundo. Quería que todos a su alrededor fueran felices. Ella asistió a la escuela primaria T-Bot, donde llegó a amar la lectura y la escritura. En su tiempo libre cuidaba a los niños más pequeños del vecindario, a menudo dándoles pruebas de lectura y escritura. Rachel llegó a amar el medio ambiente y le apasionaba el reciclaje. La ciencia era su materia favorita y quería convertirse en maestra algún día. Para el momento de los hechos, Rachel asistía a la escuela secundaria B.G. Ward, donde era una estudiante de honor. Muchos de sus amigos la describieron como el alma de la fiesta y siempre la chica más hermosa de la sala. Los padres de Rachel fueron líderes juveniles en la primera iglesia bautista cuando eran jóvenes, y Rachel siguió sus pasos convirtiéndose en una líder juvenil. Durante el verano de 1990, cuando Rachel tenía 8 años, pasó una semana en un campamento en Wisconsin donde se bautizó en la primera iglesia bautista. Ese mismo año, su madre Amy y su padrastro Vincent se pelearon físicamente en su casa. Amy presentó un informe policial y una orden de restricción contra Vincent por golpearla, empujarla por las escaleras y amenazar verbalmente a Rachel. La orden de restricción finalmente fue retirada y Amy y Vincent volvieron a estar juntos. En los días previos a su desaparición, Rachel mencionó sentirse congestionada y un poco enferma, lo que tenía sentido ya que el invierno en Illinois era extremadamente frío. El día antes de su desaparición se le vio llorando junto a su casillero en la escuela. Esto era muy inusual para alguien que siempre tenía una sonrisa en su rostro. Cuando sus amigos le preguntaron qué le pasaba, ella solo dijo que tenía un problema, pero que ella misma se ocuparía de él. Ella no quiso ofrecer más información, por lo que sus amigos lo dejaron pasar. La última vez que Rachel vio a su padre fue meses antes de su desaparición, específicamente en el verano. Ella lo visitó durante un mes en Dallas, donde él vivía. Antes de irse, le dijo a su tío que le hubiera gustado vivir en Texas con su papá. Rachel habló por última vez con su padre en la Navidad de 1995. Teniendo este pequeño contexto, ahora sí vamos al día de los hechos. El 31 de enero de 1996, Rachel se quedó en su casa y no asistió a la escuela porque tenía dolor de garganta. Su padrastro se quedó con ella ya que él estaba desempleado. A las 10:45 de la mañana de ese día, Rachel llamó a su abuela paterna para agradecerle los regalos de Navidad que le había enviado. Lucy, su abuela, dijo que la llamada telefónica duró entre 4 y 5 minutos y que nada parecía fuera de lo común hasta que Rachel pareció quedarse muy callada. Su abuela preguntó, ¿está ahí?, refiriéndose a Vincent, y Rachel respondió sí, antes de decir que tenía que irse. Esta fue la última vez que alguien, además de Vincent, habló con Rachel. Después de la llamada telefónica, según Vincent, él y Rachel jugaron juntos Nintendo esa tarde hasta que ella decidió tomar una siesta en su cama. Mientras ella dormía la siesta, Vincent dijo que llevó al perro de la familia, un pastor alemán blanco llamado Duke, a caminar alrededor de las 2:30 de la tarde, en un clima de menos 20 grados centígrados. Durante la caminata de 30 minutos, el perro se soltó del collar para perseguir un conejo. Vincent dijo que dejó el perro en el campo creyendo que podría encontrar su propio camino a casa, y al regresar dejó la puerta abierta. Ashley, de 6 años, llegó a casa de la escuela alrededor de las 3:15 de la tarde y descubrió que Rachel no estaba. Ella le dijo a Vincent que no podía encontrar a Rachel,
pero no se hizo nada hasta que Amy y Jason llegaron a casa después de las 5 de la tarde, y fue allí que llamaron a la policía. Vincent declaró que él nunca revisó a Rachel cuando regresó a casa, pero afirmó que sí notó que había desaparecido después de que terminó la caminata. Si bien nadie vio a Vincent ese día, un agente inmobiliario local devolvió al perro a su propiedad con la ayuda de un vecino entre las 4:30 y las 5 de la tarde. Vincent dijo, y aún sostiene, que la última vez que vio a Rachel, ella estaba envuelta en una manta azul en su cama, profundamente dormida. En la habitación de Rachel faltaban las 2 almohadas y la manta azul en la que supuestamente estaba envuelta. Su ropa de invierno, zapatos y abrigo estaban intactos, a pesar de que las temperaturas eran bajo cero ese día. Las autoridades afirmaron que no podía haber sobrevivido mucho tiempo si hubiera estado afuera y expuesta a esos elementos. Su bolso y Wallman también se quedaron atrás y no hubo indicios de entrada forzada. Una búsqueda exhaustiva de los alrededores no encontró señales de Rachel. Las autoridades realizaron búsqueda en el suelo, el aire y el agua utilizando imágenes geotérmicas y drones. Al principio de la investigación se pensó que Rachel se había ido a vivir con familiares, pero esa teoría fue rápidamente descartada. Después de la desaparición de Rachel se descubrió que había escrito en su diario que su padrastro había intentado besarla y tocarla de manera inapropiada meses antes de que desapareciera. Específicamente el 7 de agosto. Él aparentemente le advertía sobre los depredadores y trataba de mostrarle lo que no debía suceder hasta que ella fuera mayor. La policía también descubrió un libro llamado Daddy Kisses o Besos de Papá y un cuchillo de carne escondido debajo de su cama. El fin de semana después de que Rachel desapareciera, su padre Jeff entró en su habitación. Su Wallman todavía colgaba del poste de la cama. Gentilmente colocó sus audífonos sobre sus oídos y presionó play. Su canción favorita, Hand in My Pocket, sonó a todo volumen en sus oídos. Jeff todavía escucha la copia de ese álbum que sacó del reproductor de CD de su hija después de que ella desapareció. Es lo único que tengo de Rachel, dijo. Las autoridades declararon que creían que algo muy malo le había pasado a Rachel y que no era una simple desaparición. Vincent fue considerado un posible sospechoso en su caso durante varios años, pero nunca fue oficialmente acusado. Él tenía rasguños en los brazos después de su desaparición, pero según él fueron por trabajar en su auto. También tenía un largo historial de violencia doméstica y pruebas fallidas del detector de mentiras en relación con la desaparición de Rachel. La policía obtuvo una orden judicial en el 2000 para obtener muestras de sangre, semen, saliva y cabello de Vince para un gran jurado. Según los artículos periodísticos de la época, Amy fue interrogada durante casi 9 horas, mientras que Vincent entraba y salía en menos de 1 hora, invocando sus derechos de la Quinta Enmienda. Para consternación del resto de la familia de Rachel y el público en general, la investigación terminó en el año 2000 sin que se emitiera ningún tipo de acusación. Poco después, Amy, la madre de Rachel, demandó al pueblo de Bolingbrook. Ella acusó a los agentes de policía de escabullirse por su casa y robar fotos personales de Rachel, que luego llegaron a manos de agentes del FBI que se llevaron las fotos a Filipinas, su país natal. Según un patrullero no identificado, se vio a un oficial vestido de civil entrando en la casa de los Mellon con las manos vacías y saliendo con una bolsa de lona negra. Los abogados de los Mellon dijeron que el caso estaba siendo investigado nuevamente debido al interés de un programa de televisión, que quería publicar un segmento sobre la desaparición de Rachel. Sin embargo, las autoridades de Bolingbrook decidieron desconectarse y el episodio nunca se produjo. Amy alegó que Rachel llamó a su teléfono 3 veces en 3 minutos en marzo del 2001, pero esto nunca fue probado. El 25 de mayo del 2002, la ciudad de Bolingbrook dedicó un árbol a Rachel justo enfrente de la casa en la que desapareció. También enterraron una cápsula del tiempo en su memoria. Algún tiempo después de que Rachel desapareciera, Amy y Vincent se mudaron a un pueblo pequeño en Tennessee y dejaron de cooperar con la policía. Mucha gente criticó el hecho de que se mudaran y cambiaran sus números de teléfono a pesar de que existía la pequeña posibilidad de que Rachel tal vez volviera. En 2003, la madre de Rachel, Amy, llamó a la policía para decirles que Vincent había empujado y abofeteado a su hijo de 15 años durante una discusión, y Vincent fue arrestado por agresión doméstica. En el 2017 fue arrestado nuevamente por conducir ebrio. Aunque el caso es antiguo, la policía de Bolingbrook insiste en que la búsqueda de Rachel continúa. El caso está bastante activo, dijo el teniente Carter Larry, portavoz del departamento de policía de Bolingbrook.
Jeff celebró un aniversario conmemorativo para Rachel el 28 de enero del 2006. Muchos de sus amigos y familiares se reunieron para compartir historias sobre Rachel. «Me calienta el alma», le dijo Jeff a un reportero de televisión. «Me alegro de ser un creyente en Dios, porque en última instancia la justicia está esperando». En el año 2016, el programa Case Files Chicago le dedicó un espacio a la desaparición de Rachel Mellon, en la cual solo participó el padre de Rachel y una de sus mejores amigas. Kerry Johnson conoció a Rachel en la secundaria luego de que un amigo en común las presentara, e inmediatamente hicieron clic. Kerry recuerda claramente cómo ese día ella estaba regresando de su práctica de voleibol cuando le dijeron que la madre de Rachel había llamado, y que no sabían dónde ella estaba. Ella le devolvió la llamada a Amy y le dijo que no sabía nada de Rachel, que la última vez que la había visto había sido el día anterior. Luego de esa llamada, Kerry comenzó a llamar a todos sus amigos para ver si alguien sabía algo, y luego todos juntos salieron a buscar a Rachel. Fue bastante duro para ellos teniendo 13 años y no entendiendo la situación. Ellos en ese momento pensaban que Rachel aparecería en cualquier momento y se verían nuevamente en el colegio, lo cual nunca pasó. Kerry Johnson aún sueña con el día en que pueda volver a ver a Rachel y piensa que es muy injusto como Rachel no los acompañó en sus bodas o nacimientos de sus hijos. Para ella, Rachel era muy especial y definitivamente sería como una tía para sus hijos. Para ella lo más difícil es que no haya respuestas y que su mejor amiga simplemente desapareció. Con respecto a Jeff Scam, el padre de Rachel, él comentó que ese día su padre, quien vivía cerca de Rachel, fue quien lo llamó para notificarle que Rachel había desaparecido. Al principio, él pensaba que no era algo de preocuparse y que Rachel estaba con algún amigo, pero pasó un día y comenzó a entrar en pánico. Las siguientes semanas fueron una locura entre detectives y periodistas, sumándole el hecho de no saber nada de su hija. 4 meses después de que Rachel desapareciera, decidió mudarse a Illinois para así estar más cerca en caso de que su hija volviera. Igualmente, ha mantenido el mismo número de teléfono después de todos estos años, en caso de que Rachel llame. Concluye pidiendo al responsable de todo esto que dé respuestas para así poder seguir adelante. Any parents that are watching, love your children. Laugh with your children, cry with your children. Pray with your children, run with your children. Teach your children, learn from your children, read to your children, be with your children, protect your children, because I don't want anybody to have to go through what I've gone. Con respecto a las teorías, pude encontrar 3. La primera fue la presentada por las autoridades, de que un familiar se había llevado a Rachel y tal vez la habían ocultado para protegerla del abuso sobre el que ella había escrito en su diario. Sin embargo, no se encontraron boletos de avión o autobús a su nombre. A medida que pasó el tiempo y su cuenta bancaria permaneció intacta, junto con el hecho de que Rachel no se había puesto en contacto ni con su madre o su padre biológico, así que la policía descartó esta teoría. La segunda teoría era que Rachel salió de su casa y se perdió. Existía la posibilidad de que Rachel saliera de su casa por alguna razón, se desorientara y se escondiera en algún lugar esperando ayuda. Pero esta teoría es bastante débil, teniendo en cuenta que no se llevó nada para abrigarse. Y en caso de que le hubiese pasado algo, ¿dónde está su cuerpo? La tercera teoría, y la que me atrevo a decir todos creemos es la correcta, es que su padrastro Vincent Mellon tuvo algo que ver con su desaparición. A pesar de que no se han encontrado pruebas suficientes para culparlo, al menos oficialmente, él fue la última persona en verla. Y además, su historia es un poco extraña, para no decir conveniente. Primero, tenemos el diario de Rachel donde detalló cómo Vincent la tocó de manera inapropiada. Además de que Rachel mencionó querer vivir con su padre porque tal vez ya no se sentía cómoda en su propia casa. Vincent también era una persona violenta con antecedentes de violencia doméstica y sospechosamente tenía rasguños en el cuerpo el día de la desaparición de Rachel. Además, no olvidemos que falló la prueba del detector de mentiras que tomó en el año 2000, que a pesar de que sabemos que estas pruebas no significan nada, pues digamos que es un plus. En mi opinión, parece un poco obvio que tal vez intentó abusar nuevamente de ella o simplemente la mató mientras dormía para que ella no hablara. Por eso solo faltaban elementos de su cama. Sin embargo, hubiera sido imposible enterrarla con el suelo tan helado, especialmente en unas pocas horas y sin maquinaria. Así que lo más probable es que la haya lanzado al agua o escondido en algún lugar para luego enterrarla.
Tristemente, no hay cuerpo que confirme que Vincent pudo hacerle algo, y según las autoridades, en la casa no se encontró nada. Esta es toda la información que conseguí con respecto a este caso, que aún sigue abierto. Me resulta bastante extraño que Amy se mudara con el posible abusador de su hija, y que además dejara de buscarla, o por lo menos públicamente. Aquí les dejo una imagen realizada en el 2009 de cómo luciría Rachel como una persona adulta. Su padre aún sigue buscándola, y espero que pronto consiga alguna respuesta. Pero bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre les digo, cualquier duda o sugerencia no olviden dejármelo en la caja de comentarios. No olviden suscribirse si no lo han hecho y darle like al video. Mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.